Hola amigos, feliz momento para todos. Espero que reciban este video en una consciente plenitud antes que en una artificial insatisfacción. Para que exista un culpable es necesario un juicio. Para que existan culpas, solo es suficiente con que hayan prejuicios. En términos judiciales, digamos que para que haya un culpable existen leyes, normas que están convencionadas, aceptadas. Pero en términos de cotidianeidad moral existen los prejuicios. Y estos prejuicios tienen una carga de subjetividad temporal, cultural, y desde nuestro punto de vista, basados en la educación y nuestra propia experiencia, son absolutamente relativos. Entonces la culpa es el resultado de un hecho relativo, de un hecho subjetivo, de una visión subjetiva sobre el hecho. Y esta carga de prejuicios, por no estar basado en una norma establecida, convencionada, aceptada, tiende a filtrarse en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra experiencia, de cómo vemos las cosas, y termina construyendo, alimentando y fortaleciendo una figura muy grande, importante y directriz en cómo expresamos nuestro personaje dentro de esta vida, del que en su momento vamos a hablar también, y este es el rol de víctima. Hoy lo vamos a nombrar y vamos a ver qué implicancias tiene en el experimentar esto que llamamos vida. Pero queda básicamente claro que es absolutamente subjetivo, con una visión parcial, y no tiene un criterio absoluto. Distintos puntos de vista van a dar distintas subjetividades expresadas en distintas formas de prejuzgar. Entonces vamos a tratar de ver de qué se trata el tema de la culpa. En líneas generales podemos decir que la culpa es el método que el sistema utiliza para someternos, para coartar nuestra libertad, nuestras potencialidades, nuestra forma de expresarnos, y nos ciega de nuestra verdadera esencia, imponiéndonos metas, sueños, lugares a los que debemos llegar, puntos que debemos alcanzar, caminos que debemos recorrer, para, llegado algún momento en el fin de nuestros días, ponernos en la balanza y equilibrar con el pensamiento social que va a decidir si fuimos buenos, malos, leales, o lo que esté de moda en el momento, justos, fieles, etc. En el proceso de llegar a ese punto final, al momento de llegar a la balanza para ver cuánto pesa la calidad de nuestro personaje, cuán valiosa es la calidad de nuestro personaje,
La culpa nos va guiando, recordándonos que somos seres sometidos, pidiéndonos que seamos libres, coartando nuestra libertad. Es un tema bastante complejo de desarrollar en palabras. Las palabras son limitantes, siempre. Y afectan nuestro día a día, dándonos en cada momento y en cada situación o en cada decisión que decidimos tomar una pesadumbre que hace que esto que debería ser una experiencia absolutamente maravillosa se convierta en una carga a veces insoportable que genera ansiedad, depresión, tristeza, enojos, etc. En este punto podemos unir el tema del video anterior, que es el de del merecimiento, con el tema de la culpa. Cuando nos planteamos o nos plantean la cultura, el sistema, la sociedad, nos plantea la idea de que debemos merecer algo en base a un trabajo que no sabemos cuál es, porque para no ser culpables actuamos de una manera tal que luego al final termina en nuestras conciencias relativas, la conciencia del personaje, nos termina planteando una idea frustrante en la que quizás no merecemos lo que estamos viviendo, sea esto agradable o desagradable, conveniente o inconveniente. Y como decía anteriormente, es una carga, es un compañero de personaje, un personaje nuevo, compañero, que nos va a acompañar, valga la redundancia, en nuestro camino. Lo que muchas veces decimos que cargamos en nuestras mochilas, etc. En definitiva, vamos a ver que la mayoría de las veces nos sentimos culpables o sentimos culpa sencillamente por no satisfacer las expectativas ajenas, lo que se supone que debemos ser buenos padres, buenas parejas, buenos amigos, buenos trabajadores, buenas personas. Incluso cuando hacemos los deberes correctamente, cuando leemos todo el manual, todo el librito y lo seguimos a rajatabla, siempre en algo vamos a fallar, porque la culpa es una trampa que nos impide ver que somos seres libres y que en términos metafísicos la culpa no existe. La culpa es un término más religioso que metafísico. Pues entonces la culpa busca castigo, debemos ser castigados, debemos pensar en las consecuencias y le ponemos a consecuencia un tinte oscuro, un tinte negativo. Es decir, si yo me dirijo a la heladería a comprar un helado que a mí me gusta, del sabor que a mí me gusta, y llevo el dinero y lo pago y me dan el helado, la consecuencia es que me voy a comer, a saborear ese helado que a mí me gusta. No necesariamente consecuencia es algo malo, pero tiene un tinte en nuestro vocabulario, en nuestro pensamiento, de castigo, porque, bueno, somos culpables. Y con esa idea se generan pensamientos restrictivos que someten, que coartan, tales como el pecado, tales como el karma, que nos hacen seres inmerecedores, sin méritos, de ser felices, de estar contentos, de disfrutar lo que tenemos, de disfrutar el momento presente, ¿sí?
todas cuestiones que nos sacan del momento presente para proyectarnos a un futuro incierto, irreal, inexistente, que al final de cuentas nos va a proyectar a otro y a otro y a otro, que termina en el punto que habíamos dicho anteriormente, el de la balanza, donde vamos a tener que poner a pesar nuestra conciencia para luego ver qué lugar vamos a ocupar en una supuesta próxima vida o vida más allá. Lo cual hace que dejemos de vivir la única vida que tenemos, que es esta. Entonces tenemos un personaje con una conciencia ficticia que cree que la culpa y el castigo que implica esta culpa, basada en un prejuicio, es merecida. Y tenemos que tratar de merecer otro futuro, otra consecuencia, actuando de una manera correcta, basadas en valores morales religiosos, porque al final de cuentas tenemos miedo que algún día sí haya más allá alguien que nos pueda juzgar y que diga que hicimos algo mal. Y la realidad es que lo único mal que podemos hacer es no vivir y no dejar expresar nuestros deseos, nuestra libertad, todo nuestro potencial. El ser humano se caracteriza por la capacidad de proyectar, idealizar, imaginar y crear nuevas potencialidades. Plantearse la posibilidad de romper límites. Y este sistema de pensamiento lo inhibe totalmente. Ahora bien, no todo es malo en este sistema de culpas, porque tiene un costado que es muy cómodo, donde normalmente nos sentamos a descansar, y es el de culpabilizar, el de echar culpas, el de tomar esa moral relativa y subjetiva para ver qué tan culpables son los demás. Un poco de morbo, un poco de crueldad, de la cual decimos no tener porque eso nos genera puntos en contra a la hora de ponernos en la balanza. Entonces actuamos como si no fuésemos crueles y condenamos la crueldad, siendo que eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces vamos y venimos en esos dos puntos, en el que somos culpables, nacemos con el pecado original según nuestra cultura cristiana. Es una locura. Pero nos da el derecho a poder juzgar a los demás, que es la parte satisfactoria si se quiere. No voy a ser el único que va a arder en el infierno y yo me voy a encargar de llevarme unos cuantos conmigo a ese supuesto espacio de sufrimiento en el que por alguna razón voy a terminar estando, porque lamentablemente no puedo cumplir con todas las expectativas que se generan. Y lo único que tenemos que hacer es ser libres, vivir en libertad. Entonces, y cerrando, podemos decir que la culpa es una construcción moral, social, temporal, que no es real, que no nos afecta si vivimos nuestra experiencia y si experimentamos nuestra vida desde una conciencia real de lo que somos, no de quiénes somos, pues no somos nadie.
Nuestra identificación, toda identificación es absolutamente temporal y en líneas de eras, de épocas, somos apenas un instante, una explosión, una chispa. Pero en esencia de vida somos eternos. Entonces no hay forma de que seamos culpables de nada. Vivimos esta experiencia con una conciencia de disfrute, de belleza, de dolor. Y debemos vivir acorde a esas características. Esto es lo que somos. Somos experiencia, de alguna forma, o conciencia de esa experiencia. Y somos conciencia de poder decidir qué experiencia vamos a vivir. Y somos conciencia que puede decidir que esa experiencia sea una experiencia de satisfacción y de placer. Los prejuicios dicen que eso está mal. Dicen que somos culpables y debemos ser juzgados y condenados por esa situación. Pero esa es nuestra esencia. Entonces, ¿quién es libre? ¿Quién disfruta? ¿Quién puede saborear cada segundo de su vida y sentirse satisfecho? Está libre de toda culpa, está libre de todo pecado, está libre de todo karma. Lo que exceda esa conciencia, lo que gira alrededor de esa conciencia, no es nada más que simple moralidad temporal, religiosa, cultural, y no tiene nada que ver con lo que implica ser humano. Espero que les haya gustado la reflexión. Es un tema complejo hablar de la culpa, siempre, digamos, planteo en mis videos al final o en algún momento la idea de pedir que se suscriban y demás, porque a veces en una conversación donde alguien plantea una respuesta, una ida y vuelta, se pueden expresar mejor este tema, si no podría estar horas hablando, tratando de encontrar un ejemplo real, único y definitorio, y eso es muy difícil. Así que bueno, por eso les pido que se suscriban, que activen las notificaciones, que pongan me gusta, que comenten, incluso que comenten sus no solo las coincidencias, sino sus disidencias, perdón, con respecto a lo que planteo. Así podemos elaborar quizás una visión distinta. Yo siempre digo que yo no planteo mis pensamientos, el resultado de mis meditaciones, desde la óptica de una verdad absoluta. Simplemente es una nueva forma de dudar, de cuestionar. Si aceptamos que la vida es como es, ya no es. La vida es siendo. Entonces, no podemos dejar de ser para estar vivos. Una vez más, suscríbanse, pongan me gusta, activen las notificaciones, compartan. Quizás a alguien le pueda interesar esto que estoy diciendo, quizás a alguien le pueda servir esto que estoy diciendo, quizás pueda motivar a alguien más a que se sienta mejor, a que cuestione cosas que supuestamente están establecidas y que si lo miramos con un poquitito, chiquitito más de atención, vamos a ver que no hay nada establecido más allá de nacer y morir. El resto es resultado de nuestras decisiones en base a nuestra conciencia. Y cuanto más clara y limpia esté nuestra conciencia, más brillante va a ser esa existencia, más digna de vivir va a ser esa experiencia y más feliz va a ser
nuestra conciencia de vivir esa experiencia. Les dejo un abrazo grande y espero que se encuentren bien, que sean conscientes del momento que están viviendo y que puedan jugar con todo esto que la vida nos pone a nuestra disposición para hacer un gran, maravilloso e interminable juego. Les dejo un abrazo grande.